10 mitos griegos y su significado. Los mitos griegos son relatos de la antigüedad clásica que ofrecen una explicación simbólica del mundo y el orden de la naturaleza. Han trascendido en la historia hasta ser referencias fundamentales de la cultura occidental. Originalmente transmitidos por tradición oral, los mitos griegos están recogidos en diversas fuentes y existen distintas versiones de cada uno. En este artículo exponemos de manera breve y sencilla los principales relatos de la mitología griega en sus versiones más conocidas. La lista se encuentra ordenada de la siguiente manera: comienza con los mitos sobre los orígenes y culmina con los mitos heroicos. El origen del universo. En el principio existía el caos, el vacío primordial. Después se formaron las potencias elementales, Gea, la tierra, y Eros, el amor. Caos engendró a Erebos, las tinieblas, y a Nix, la noche, y estos engendraron a Éter, la luminosidad, y Hémera, el día. Gea engendró por sí misma a Urano, el cielo, a las ninfas, las montañas, y a Ponto, el orden marino. Luego, se unió a Urano y nacieron 6 titanes, Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Crono, y 6 titánides, Tía, Rea, Temis, Mnemosine, Febe y Tetis. Ambos formaron también a los cíclopes, vinculados con los rayos y los truenos, de nombre Arges, Estéropes y Brontes. Urano engendró a los hecatonquiros Coto, Briareo y Gix, seres gigantes y violentos de 100 cabezas. Pero Urano, el cielo, odiaba a sus hijos y los mantenía ocultos en el seno de la madre tierra, causándole gran sufrimiento. Gea deseaba vengarse, así que liberó a sus hijos y les pidió ayuda para matarlo. Ninguno accedió, excepto Crono, a quien Gea le fabricó una hoz. Cuando Urano envolvió a Gea en la noche, Crono lo castró y arrojó sus órganos detrás de él. La sangre cayó sobre la tierra y la fecundó, formando a las erineas, las ninfas de los fresnos y los gigantes. Significado del mito. El mito sobre el origen del universo pretende ofrecer una explicación sobre el inicio de las potencias elementales o fuerzas primordiales. Al mismo tiempo, explica la relación de las potencias entre sí y el orden natural de la vida, percibido antiguamente como caótico. El nacimiento de Afrodita, Venus. Según el relato de la metamorfosis de Ovidio, Crono castró a su padre, Urano, con una hoz que le había hecho Gea. Los órganos reproductivos de Urano cayeron al mar. Al contacto y roce con estos, el mar formó espuma y se engendró a Afrodita, diosa del amor y la sensualidad, quien emergió en un cuerpo de mujer adulta, poseedora de una belleza sin par. Con el soplo del viento, los céfiros, Afrodita fue llevada sobre una concha marina hasta 2 paradas, la primera, Citera, y la segunda, la orilla de Chipre. Una vez en Chipre, Afrodita fue recibida por las estaciones, llamadas las horas, quienes la condujeron a la llamada estancia de los inmortales. Significado del mito. Afrodita es la representación de la belleza, del amor, erotismo, y de la fertilidad. La diosa es de una generación anterior a Zeus y las demás deidades olímpicas, al ser hija de Urano, el cielo, una de las potencias primordiales de la vida. Crono y el nacimiento de los dioses olímpicos. Después de castrar a Urano, el cielo, Crono, Saturno, no demoró en convertirse en un déspota como Urano. Tomó por esposa a su hermana, Rea, y procrearon a la primera generación de dioses, Hera, Deméter, Hestia, Poseidón y Hades. Resintiendo un levantamiento de sus hijos en su contra, Crono los devoraba tan pronto nacían. Cuando Rea engendró a Zeus, lo alumbró en secreto y lo entregó a los cuidados de Gea. Luego, en vez de darle el niño a Crono, le dio una piedra envuelta en pañales, y éste se la tragó sin percatarse del engaño. Al crecer, Zeus se hizo emplear como copero de Cronos. Un día, le preparó al titán del tiempo un brebaje, tras el cual vomitó a todos los dioses. Los hermanos se unieron en contra de los titanes bajo el liderazgo de Zeus, a quienes vencieron y desterraron al Tártaro, un inframundo por debajo del infierno. De ese modo, Zeus se convirtió en el supremo de los dioses. Significado del mito. En primer lugar, este mito simboliza la domesticación de las fuerzas primordiales para dar entrada a los dioses olímpicos.
Las fuerzas primordiales son percibidas como caóticas y monstruosas y deben ser destronadas por otra idea de justicia, representada por el orden de los dioses olímpicos. Ya que Zeus debe destronar al pasado para vivir y para que el mundo tenga continuidad, futuro, el pasaje es también una representación de la conciencia del tiempo histórico. El origen de las musas. Se dice que las musas fueron engendradas por Mnemosine y Zeus. Mnemosine, hija de Gea y Urano, es la personificación de la memoria y señora de las colinas de Eleuter. Durante 9 noches seguidas, Zeus subió al lecho sagrado de Mnemosine para unirse a ella. De estas 9 noches se engendraron 9 musas, protectoras e inspiradoras de las artes. Las 9 musas son, Clio, historia o epopeya, Euterpe, música, Talía, comedia y poesía bucólica, Melpómene, tragedia, Terpsícore, danza y poesía coral, Erato, poesía lírica amatoria, Polimnia, cantos sagrados y poesía sacra, Osea, himnos, Urania, astronomía y ciencia, y Calíope, elocuencia, belleza y poesía heroica y épica. Significado del mito. Las musas son, en efecto, las protectoras de las artes. Por eso, a ellas se asocia la inspiración de la creatividad y la belleza en el arte. El origen de las musas es un mito que explica, por el lado, las características de la inspiración artística y, por el otro, el valioso papel de las artes como memoria de la civilización. El origen de Medusa. El origen de Medusa es incierto. La versión de la época helenística sostiene que Medusa era una gorgona mortal, monstruo femenino, hija de las deidades marinas Ceto y Forcis, y hermana de Esteno y Euríale, ambas gorgonas inmortales. Las gorgonas eran monstruos femeninos caracterizados por tener serpientes en vez de cabellera, alas de oro, manos de bronce y ojos con el poder de petrificar a quienes las miraran directamente. Las versiones más antiguas, anteriores a la época helenística, sostienen que Medusa era una doncella hermosa y que rivalizaba con la belleza de Atenea. La diosa, por celos, la convirtió en gorgona. En la Metamorfosis de Ovidio se describe a Medusa como una bella sacerdotisa del templo de Atenea. Medusa habría sido poseída en dicho templo por Poseidón, rival de Atenea. Como desagravio, ésta la convertiría en gorgona y la desterraría. Medusa resultaría embarazada, tras lo cual Atenea encomendaría a Perseo su muerte. Significado del mito. El origen de Medusa representa el orden sexual instituido y el papel al que se condena a la mujer. Medusa significa protectora o guardiana. Víctima o causante de las acciones de Poseidón, Medusa ha sufrido la maldición de la diosa Afrodita, intensificada a consecuencia de su embarazo. La maldición de Afrodita la condena al escarnio y a no volver a disfrutar nunca más de la experiencia amatoria. El mito de Prometeo. Prometeo era hijo del titán Jápeto y hermano de Atlas, Menecio y Epimeteo. Según unas versiones, fue el creador de los hombres, a quienes formó de la arcilla, mientras que otras es el encarecido aliado y protector de la humanidad. Un día, le presentó a Zeus un buey en sacrificio, lo cortó y separó en 2 partes para que el dios eligiera una, pues lo sobrante quedaría para los hombres. La primera, llevaba piel, carne y vísceras. La segunda no era más que huesos escondidos bajo una grasa de aspecto suculento. El dios olímpico escogió los huesos y, al descubrir el engaño, se enojó de tal manera que escondió el fuego a los mortales. Pero Prometeo subió al Olimpo, robó el fuego nuevamente para devolverlo a la humanidad. Como castigo, Zeus lo encadenó en el Cáucaso y mandó a un águila a que devorase su hígado eternamente y juró también castigar a los hombres. Sin embargo, en un acto heroico, Hércules liberó a Prometeo, y Zeus no se pudo oponer por ser Hércules su hijo. Significado del mito. El mito de Prometeo ha sido interpretado de muchas formas. La primera entiende a Prometeo como un protector de los seres humanos, a quienes lleva la civilización, representada por el fuego. De esta se desprende la segunda interpretación, que ve a Prometeo como alguien capaz de rebelarse contra los dioses y subvertir su orden. Este mismo carácter se proyecta en la conducta humana, lo que hace de los hombres seres prometeicos o titánicos. Una última interpretación sugiere que al introducir el conocimiento, el fuego, Prometeo marcó la separación del hombre con la naturaleza, lo que habría sido el inicio de la pérdida del bien y la inocencia primordial.
La caja de Pandora. Zeus deseaba castigar a los hombres después de que Prometeo lo engañara por ellos y les entregara el fuego robado del Olimpo. Hefesto fabricó entonces una mujer de arcilla llamada Pandora por orden de Zeus, y Hermes la entregó como regalo a Epimeteo, hermano de Prometeo. Al casarse con Epimeteo, Pandora recibió de los dioses una ánfora, popularmente, una caja, y, con ella, la instrucción de no abrirla jamás. Pero los dioses dotaron del don de la curiosidad a Pandora, quien abrió el ánfora y dejó escapar todos los males del mundo con que Zeus deseaba castigar a los hombres. Viendo el desastre, Pandora se apresuró a cerrar el ánfora antes de que escapase el último elemento, la esperanza, personificada por Elpis, único don benefactor que los dioses habían guardado en el ánfora. Significado del mito. Pandora es la representación de lo femenino, ligado en la cultura griega a lo caótico, lo informe y lo dionisíaco. Esta mujer fue creada como una obra de los dioses especialmente diseñada para engañar a Epimeteo e introducir los males en el mundo, el sufrimiento y las calamidades. Por ende, el papel que Zeus le atribuye es marcar la línea de separación entre los dioses y los hombres. Pandora nos recuerda a Eva, solo que la mujer bíblica no trae los males al mundo, sino que abre la puerta al mal, pecado. El mito de Eco y Narciso. Eco era una ninfa muy alegre y conversadora que entretenía a Hera, mientras el dios Zeus buscaba aventuras amatorias. Cuando Hera se enteró de las infidelidades de su esposo, castigó a Eco. La ninfa ya no podría hablar por sí misma, sino repetir las últimas palabras que escuchara. Asustada, la ninfa se escondió en una cueva junto a un estanque. Narciso era un joven de belleza inigualable, de quien se enamoraban tanto hombres como mujeres, solo para sufrir su rechazo. Un día, caminaba cerca de la cueva de Eco, y la ninfa se enamoró. El joven entró a la cueva y gritó, «¿Hay alguien aquí?», y se oyó a Eco, «Aquí, aquí». Luego dijo Narciso, «Ven», y la voz repetía, «Ven, ven». Eco salió con los brazos abiertos hacia Narciso, pero la rechazó, y Eco se consumió en la cueva. Némesis, diosa de la justicia y la venganza, contempló la escena y maldijo a Narciso. Cuando éste sintió sed, se acercó al estanque, vio su reflejo y se enamoró perdidamente de sí mismo, arrojándose sobre las aguas. Al morir, brotó en el estanque una flor, llamada Narciso. Significado del mito. El mito de Eco y Narciso nos explica diversos elementos a la vez. Desde el punto de vista de la naturaleza, nos explica el origen del fenómeno físico del eco y el de la flor del narciso. Pero simbólicamente, nos explica la tragedia que subyace a las personalidades egocéntricas. La manzana de la discordia. Cuando Peleo, padre de Aquiles, iba a casarse con la diosa del mar, Tetis, Zeus no invitó a Eris, la diosa de la discordia. Al enterarse, la diosa se presentó en la ceremonia, se acercó a las diosas Afrodita, Atenea y Hera y dejó sobre su mesa una manzana que llevaba inscrita la frase para la más hermosa. Las tres comenzaron a disputarse el presente y nombraron a Zeus juez del asunto. Zeus no aceptó y, en su lugar, encargó a Hermes buscar a París, príncipe de Troya y pastor, para que tomara la decisión. Las diosas comenzaron a desfilar ante París y a hacerle promesas. Hera le prometió poder y riquezas, y Atenea, sabiduría y triunfo en las guerras. Pero Afrodita le prometió el amor de la mujer que eligiera, con lo que obtuvo la manzana. París le pidió el amor de Helena, hija del rey Menelao de Esparta, a quien raptó, desatando la guerra de Troya. Significado del mito. El mito de la manzana de la discordia representa el origen de la división y la confrontación. Las consecuencias de proceder de este modo no se hacen esperar, una pequeña insignificancia desata una guerra terrible. Por eso, una interpretación sugiere que Zeus provocó deliberadamente la discordia para diezmar la población humana por medio de la guerra de Troya, en vista de que ésta había crecido demasiado. El mito de Afrodita y Ares, Venus y Marte. Cuenta el mito que Afrodita, diosa de la sensualidad y el amor, estaba casada con Hefesto, dios del fuego y herrero de los dioses. Pero la hermosa deidad se enamoró de Ares, Marte, el dios de la guerra. Apasionados el uno por el otro, consumaron su relación ilegítima, de lo cual fue testigo Apolo, el dios de las artes, la belleza y la luz.
Apolo le informó a Hefesto lo ocurrido, y éste ideó un plan para atrapar a Afrodita. Sigilosamente formó una red invisible en el lecho amatorio de los adúlteros. Al despertar, se vieron atrapados en la red, y Hefesto convocó a todos los dioses para que vieran por sí mismos la infamia de los amantes. Significado del mito. El episodio de Afrodita y Ares simboliza, por un lado, la compleja relación entre el amor y la guerra que ambos dioses representan. Por el otro, representa la humillación de los infieles cuando la verdad sale a la luz.